Radiovisión Online. Mucho más que radio. Dios le bendiga, mis amados hermanos, mis amados amigos. Que la gracia y el favor del Dios Todopoderoso se derrame sobre cada uno de ustedes. Les saludo, les bendigo en el nombre de nuestro Señor. Deseo de todo corazón que sean muy bendecidos. En esta ocasión queremos una vez más anunciarles nuestro gran viaje que tendremos a Israel 2026 con la iglesia Maranata. Estaremos viajando del 12 al 20 de febrero del 2026 hacia Israel, un viaje de mucha bendición, de mucha edificación. Estaremos visitando muchos lugares de interés para nuestra fe y que fortalecen el conocimiento sobre la historia bíblica. Estaremos yendo al mar de Galilea, haciendo un paseo en una barca como en los tiempos de Jesús. Estaremos yendo al jardín de la tumba, donde tendremos la oportunidad de penetrar directamente a la tumba vacía, donde el Señor estuvo sepultado y desde donde resucitó. También estaremos visitando los lugares donde el Señor siguió la vía dolorosa, el trayecto desde donde el Señor fue llevado hasta la crucifixión. Estaremos visitando el Monte Carmelo, donde Elías oró a Dios y hizo descender a través de la fe fuego del cielo. Estaremos visitando también el Monte de las Bienaventuranzas, donde el Señor enseñó toda esta exposición que sostiene nuestra fe. Y estaremos yendo a muchos lugares más. También tendremos la oportunidad de realizar bautismo en el río Jordán, donde el Señor fue bautizado. Así que, amado hermano que me escucha, si no ha tenido la oportunidad de conocer Tierra Santa, esta es tu oportunidad. De el 12 al 20 de febrero, la Iglesia Maranata y los pastores Paulinos estaremos viajando, un viaje de mucha bendición, un precio muy moderado que puede ser asequible. Así es que llámanos si estás interesado al 732-407-1038 y te daremos toda la información. Tenemos facilidades de pago para este maravilloso viaje. Viaja con nosotros y no te vas a arrepentir, será una experiencia inolvidable. Maranata en Tierra Santa 2026. Bien, amados hermanos, de inmediato quiero invitarles a abrir sus Biblias y compartir conmigo unos versos de la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6 versos 7 al 10. Primera de Timoteo capítulo 6 versos 7 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que el Señor añada bendición a su palabra en este hermoso día. Hoy hablamos de la mayordomía cristiana. Mayordomía cristiana. ¿Qué es un mayordomo? Mayordomo es la persona que tiene la responsabilidad de administrar los recursos o negocios que pertenecen a otro. Cuando hablamos de mayordomo, evidentemente que estamos hablando de un administrador. Conocemos que hay dos tipos de administradores. Hay administradores que son dueños de sus propios negocios, de sus propios recursos, pero existe también el tipo de administrador que administra recursos que son de otros, y precisamente a esto es que aplica el término de la mayordomía, cuando una persona está a cargo
bajo la responsabilidad de administrar recursos, una empresa, negocios, bienes que no son propios, sino que tienen otro dueño. Y en el término cristiano, en el término bíblico, nosotros los creyentes podemos decir que la mayordomía aplica 100% a la vida cristiana. El principio de la mayordomía es aplicable en un 100% a la vida cristiana. Y lo podemos decir de otra manera. No es posible ser un cristiano verdadero si no aplicamos a nuestra vida el principio de la mayordomía, ya que el principio de la mayordomía se basa en dos verdades bíblicas, que son, en primer lugar, reconocer que Dios es el dueño de todo, y en segundo lugar, reconocer que nosotros no somos dueños de nada. En otra palabra, que nosotros somos dueños de nada, no tenemos nada. Todo le pertenece al Señor. Veamos que la palabra del Señor afirma de manera categórica estos dos postulados. En primer lugar, reconocer que Dios es el dueño de todo nos da a nosotros la capacidad de ser mayordomos responsables, porque no nos adueñaremos, porque no creeremos que somos dueños de lo que le pertenece a Dios. La palabra del Señor afirma en Salmo 24, 1 y 2, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Conforme a este verso de la Escritura, encontramos una declaración poderosa donde se establece que Jehová es el dueño de la tierra, de su plenitud, que el mundo completo y todos los que habitan en él son propiedad de Dios, porque él la fundó, porque él los creó, porque él los estableció. Gloria al nombre de nuestro Señor, de manera que la tierra, el universo, el firmamento y todos los que habitan dentro del universo creado son propiedad de Dios. Aleluya, porque Él los creó. En Colosenses capítulo 1, verso 16 también dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Maravillosa la palabra del Señor. Aquí la palabra de Dios nos da un detalle adicional a lo que vimos en el versículo anterior. En este verso se establece claro que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo nace en Dios, todo comienza en Dios, todo surge en Dios. Todas las cosas que hay en los cielos y todas las que hay en la tierra. Y se establece que lo que es visible y lo que es invisible, muchas cosas que podemos ver con nuestros ojos físicos, aleluya, y todas las cosas que no podemos ver, lo que se ve, lo que no se ve, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él, pero también establece este verso que fue creado para Él. Bendito sea el nombre del Señor. De manera, mis amados hermanos, mis amados amigos, que todo lo creado y todo lo que existe es propiedad de Dios y lo creó justamente para Él, para su deleite. Alabado sea el Señor. El Señor no creó el universo, no creó la tierra, no creó el hombre para que honrara a Satanás o para que honrara a otro ser fuera de Él. Y aunque temporalmente el enemigo se ha tomado prácticamente, se ha adueñado de cosas que le pertenecen a Dios, pero el dueño real es Dios. El que tiene el título de propiedad es Dios. Y aunque de manera aparente Satanás está tomando dominio de muchas de las cosas que Dios ha creado, pero Dios es el dueño original y a Él volverá todo lo creado, porque todo le pertenece a Él, todo fue creado por Él, todo fue creado en Él y para Él, a su nombre sea la gloria. Amados hermanos y amigos, es necesario saber y creer que este mundo tiene un dueño,
que los animales tienen dueño, que las plantas tienen dueño, que los mares, los ríos, nosotros los seres humanos y las almas nuestras tienen un dueño que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos, nosotros no somos dueños de la creación y mucho menos Satanás es dueño de nada de lo creado. El dueño de todo es Dios, porque Él es el creador. Y para aquellos que no quieren reconocer a Dios como el dueño y Señor de todo, deberíamos nosotros hacerle esta pregunta, la pregunta que el Señor le hizo a Job en el capítulo 38 y verso 4. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si es que tú tienes inteligencia. A esas personas que se niegan, a esas personas que no quieren reconocer a Dios como el dueño y Señor de toda la creación, deberían responder nuestra pregunta, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Si tienes inteligencia, déjaselo saber a Dios, déjanoslo saber a nosotros. ¿Dónde tú estabas cuando Dios estaba fundando la tierra, cuando Dios estaba creando el universo? ¿Le diste alguna sugerencia? ¿Le diste alguna opinión a Dios? ¿Aportaste alguna idea para que Dios creara lo que hizo? Pues si lo hiciste, déjaselo saber a Dios, déjanoslo saber a nosotros. Y si no lo hiciste, y si no tienes conocimiento, pues sencillamente reconoce que todo fue creado por Él y para Él. El Salmo 147 dice que el Dios de los cielos cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Esto habla, amados hermanos, del dominio, del conocimiento, de la inteligencia divina, siendo que Él creó todo, siendo que Él, aleluya, es el autor de todo lo que existe, incluyendo las estrellas, que son inmensas en números, son inmensas en cantidad. Él tiene la capacidad de contarlas una por unas y también llamarla por sus nombres. Alabado Dios, esto habla de la grandeza, de la magnificencia de Dios, lo cual nadie lo puede hacer. Dice la Escritura que Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra. Gloria a Dios, los cielos cubiertos de nubes es una manifestación del poder y la autoridad del Dios creador. Aparte de que Él prepara la lluvia para la tierra, que la tierra produzca, que la tierra germine, que haya frutos comestibles para sostener la vida de nosotros los seres humanos y de los animales, es por el poder de nuestro Dios, ya que Él es quien prepara la lluvia para la tierra. Él es el que hace a los montes producir hierba. Alabado sea el Señor. Todos esos montes, todas esas montañas, toda esa inmensa vegetación que cubre gran parte de la tierra, es por la provisión maravillosa del Dios creador. Aleluya, por todo esto que podemos ver en la creación, por todo esto de lo cual nosotros mismos nos beneficiamos sin nosotros aportar nada, es que tenemos que reconocer que Dios es el dueño de todo. Para ser un correcto mayordomo, un correcto administrador delante de Dios, nosotros los creyentes tenemos que reconocer que Dios es el dueño de todo, como lo establece la palabra, y a la vez aceptar que nosotros somos dueños de nada, aceptar que nada es de nosotros, aceptar que aunque disfrutamos y tenemos contacto con gran parte de lo que Dios ha hecho, pero que esto simplemente es en calidad de administradores, pero no de dueños, de mayordomos, porque el dueño es Dios. La palabra del Señor en 1 de Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Gloria a Dios. Esta verdad se hace evidente cuando nacemos y cuando morimos. Precisamente cuando inicia
la vida del ser humano sobre la tierra, y cuando concluye es donde se hace evidente esta gran verdad, porque cuando nacemos no traemos nada a este mundo, venimos desnudos, venimos sin ninguna provisión, venimos nosotros, aleluya, sin ningún cúmulo de bienes, venimos con las manos vacías, pero cuando nosotros partimos de este mundo, también lo dejamos todo. En el trayecto, desarrollo de nuestra vida, nosotros tenemos la oportunidad de tener contacto con bienes materiales, tenemos la oportunidad de desarrollar capacidades, tenemos la oportunidad de lograr muchas cosas, pero cuando partimos de este mundo, todo lo que hemos logrado también se queda. Por eso es que la Escritura es verídica cuando dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda que nada podremos sacar. Cuando nosotros entendemos esta verdad, esto nos da la capacidad de no querernos adueñar de las cosas que le pertenecen a Dios. Esto nos da la capacidad de administrar de manera fiel lo que Dios pone en nuestras manos. Gloria al nombre del Señor. Mis amados hermanos, entender esta verdad es la base para que podamos ser correcto mayordomo de todo lo que el Señor nos confía, todo lo que Dios pone en nuestras manos, todo a lo que nosotros tenemos acceso en la vida mientras estamos en esta existencia, es confianza que Dios deposita en nosotros para que nosotros lo administremos. Gloria a Dios. Podemos nosotros mencionar varias cosas que Dios nos confía mientras estamos en esta existencia. Entre esas cosas podemos mencionar en primer lugar la vida que tenemos nosotros, la vida de la cual nosotros disfrutamos en este tiempo. No es nuestra, esta vida le pertenece a Dios. Él es el dador de la vida, Él es el creador de la vida y Él es el que determina cuánto tiempo vamos a vivir. Alabado sea el Señor. Así como Dios nos ha confiado la vida para que nosotros la administremos, de la misma manera en algún momento nos la va a requerir. Él es el que la entrega, Él es el que la quita, Él es el que determina cuándo nosotros tenemos que pasar a otro plano. Bendito sea el Señor. Nosotros debemos comprender, amados hermanos, amados amigos, que esta oportunidad que tenemos de hacer vida humana, de desarrollar nuestra vida humana, ha sido una confianza que Dios ha depositado en nosotros y que debemos hacerlo en estricto apego a sus principios, a sus preceptos, a su voluntad, porque si lo hacemos de otra manera, estaremos nosotros violando, estaremos nosotros siendo infieles, estaremos nosotros siendo desleales al que nos confió la vida. Gloria a Dios. También de Dios nosotros hemos recibido la confianza de administrar el tiempo del cual nosotros disfrutamos durante la vida. Ha sido una provisión de Dios para nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de administrar los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, las décadas que tengamos por delante. Todo eso está determinado por Dios. Dios es el que sabe si vamos a estar 10 años, 20 años, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dios es el que determina qué tiempo tendremos nosotros en nuestras manos para administrarlo durante tenemos esta vida. Alabado sea el Señor. Nosotros no sabemos exactamente, está en los designios de Dios, por lo que es necesario que nosotros, como dice la Escritura, seamos buenos administradores del tiempo, sepamos invertir bien el tiempo y sepamos aprovechar el tiempo haciendo las cosas que son correctas delante del Señor. Es una infidelidad a Dios querer hacer con el tiempo lo que nosotros queremos. Debemos utilizar el tiempo dentro de lo que es la voluntad de nuestro Dios. También nosotros tenemos el privilegio de administrar familia. Dios
nos ha confiado la esposa, el esposo, los hijos, los nietos, los yernos, los primos, los tíos. Alabado sea Dios. Qué maravilloso, amados hermanos, que nosotros podemos disfrutar de la compañía de una familia de quienes confiamos, en los cuales nos refugiamos y a los cuales también les servimos de apoyo. Eso es provisión de Dios. Dios nos da el privilegio de ser parte de una familia para que no nos sintamos solos y para que podamos ser de bendición para otros. Pero la familia, la vida, el tiempo no es de nosotros. Los hijos no son de nosotros. Los nietos no son de nosotros. Las esposas, los esposos, unos y otros no son de uno y del otro. Todo lo que nosotros tenemos es propiedad de Dios, porque todo nos ha entregado por un tiempo limitado. También Dios nos da la oportunidad de tener talentos, capacidades, dones. Alabado sea el Señor. Cuántas personas, aleluya, que son adornadas de virtudes especiales. Aleluya, que tienen dones para cantar, que tienen dones para comunicar, que tienen dones, aleluya, para servir, aleluya, que tienen capacidades extraordinarias que se destacan por encima aún de las demás personas. Todo eso son regalos, todo eso son, aleluya, provisiones, todas esas son manifestación de confianza de Dios en nosotros, no para que nos creamos dueños de ellos, sino para que reconozcamos que les pertenece a Él y para que con esos talentos, con esas capacidades, con esos dones y con esas virtudes, nosotros podamos poner en alto el nombre de nuestro Dios. Pero dentro de todas esas cosas que Dios pone en nuestras manos, también Dios nos confía recursos económicos. Alabado sea el Señor. Cuando venimos al mundo, venimos sin nada. Pero en la medida que desarrollamos nuestra vida en el mundo, nosotros recibimos recursos económicos que Dios deposita en nuestras manos, no para que nos creamos que somos más importantes que los demás, no para llevar esos recursos a competir con Dios, sino para que podamos administrarlo con fidelidad, honrando, reconociendo que todo le pertenece a Dios. En Ageo capítulo 2 y verso 8 el Señor dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, del dinero, de las riquezas, Dios también se atribuye la propiedad. Él es el dueño. Aleluya. A esas personas que han amasado fortuna, a esas personas que han tenido la oportunidad de hacer muchas riquezas, déjenme decirle que esas riquezas no son de ustedes, esas riquezas son propiedad de Dios. El Señor simplemente le ha dado el privilegio de ser mayordomos de ella. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Dios los va a llamar. En cualquier momento Dios va a poner fin a sus días sobre la faz de la tierra, y toda esa riqueza y toda esa fortuna se queda aquí porque no es nuestra, porque no es tuya, es propiedad de Dios. Así que lo correcto es administrar de una manera positiva, de una manera adecuada, eso que Dios nos confía. Una adecuada mayordomía de nuestra economía nos ayudará a combatir el egoísmo y la ambición que son característicos de la naturaleza humana. Amados hermanos, amados amigos, lamentablemente muchas personas, cuando logran tener muchos bienes, logran tener muchas propiedades, sencillamente su corazón se engrosa, se llena de egoísmo, se llena de ambición, se llena de orgullo y se creen que son superiores a los demás. Hay personas que han llegado al extremo de creer que porque tienen muchos bienes materiales se quieren comparar con Dios y se quieren endiosar y quieren reflejar ante los demás que ya no son seres humanos, que son dioses y que merecen que los demás también los adoren. Alabado sea el Señor. Pero todo esto acontece, todo esto llega al corazón del ser humano
cuando no es un mayordomo, cuando no reconoce que es un mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos, cuando no reconoce que eso que tiene en sus manos no es propiedad de él, sino que le pertenece a Dios, que tiene un dueño. Si reconocemos que simplemente lo que tenemos es que Dios nos lo ha confiado, pero que el dueño es él, pues entonces podremos combatir el egoísmo, podremos combatir la ambición, podremos combatir el orgullo, el cual ocupa el corazón de los seres humanos cuando no reconoce a Dios. Bendito sea el Señor. De manera, amados hermanos, que Dios no nos da recursos económicos para que compitan con Él, de ninguna manera. En Mateo 6:24 Él dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Alabado sea el Señor. ¿Cómo es posible que, si Dios es el dueño de todo, y Dios entonces nos confía a nosotros bienes, propiedades, recursos, riquezas, que nosotros entonces desplacemos a Dios y pongamos las riquezas en el lugar de Dios? De ninguna manera. O poner a Dios en competencia con nuestras riquezas. No podemos tampoco servir a los dos señores. Debemos enfocarnos en Dios. Debemos ser agradecidos con Dios. Debemos reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que todo lo que llega a nuestra vida es provisión de Dios, y administrarlo de una manera sabia, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El apóstol dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No pongamos la confianza en los bienes materiales. No pongamos nuestro corazón en el dinero. Si nuestro corazón se ata bajo la ambición de los recursos y los bienes materiales, entonces caeremos en grandes males, caeremos en tentación, caeremos en lazos, caeremos en codicias necias y dañosas, que te van a hundir en destrucción y perdición. Reconozcamos, amados hermanos, amados amigos, que Dios es el dueño de todo, que nosotros somos dueños de nada, y que todo lo que Él nos ha confiado es en calidad de administradores bajo la condición de mayordomos, porque Dios es el dueño y nosotros simplemente somos sus administradores. Alabado sea el Señor. Mi amado hermano, mi amado amigo, dale la gloria a Dios en todo tiempo, dale la honra a Dios en todo tiempo, reconócelo, dale el lugar de primacía, en primer lugar, el orden de prioridad de tu vida. Tiene que estar Dios a la cabeza. Número uno, primero, Dios. Aleluya. Si Dios está en el centro, si Dios ocupa el centro de tu corazón, lo demás estará en orden. Alabado Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y estuvo contigo el pastor José Paulino. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.